Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la compañía. Seguimos aquí caminando juntos en este recorrido que estamos haciendo los últimos miércoles a través de los 4 evangelios. Los 4 evangelios que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? De la Biblia, nuestro libro de fe. Así que gracias por conectarte, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a saludar a ver quién está aquí. Claribel y Ángel, qué bueno verles, mis hermanos preciosos. Dios les bendiga en este hermoso día miércoles. Estamos transmitiendo desde nuestra casita, así que yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y estamos acompañándonos hoy en este tiempo de estudio bíblico. Saludos, buenas noches, buenas tardes para algunos lugares del mundo. Sí, también, es verdad. En que nos Acá son las 7:30 en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde vivimos y servimos. Así es. Aquí vamos a comenzar con una alabanza que es, digamos, el mismo mensaje que tienen los evangelios. El propósito de que Jesús vino a este mundo, dio su vida, murió, resucitó y sigue con nosotros. Así que nos permitió eso establecer o restablecer la comunión con Dios. Así que vamos a cantar esta alabanza junto con ustedes que nos acompañen si la conocen. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Sí, Señor, es hermoso alabarte. Te agradezco que en mi vida estés. Gracias por estar en mi vida, que Dios. vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Una vez más. Tu nombre levantaré. Sí, Señor, levantamos tu nombre, Jesús. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Sí, Dios, levantamos tu nombre. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Oramos. Señor, gracias por este momento, gracias por esta noche que nos permites estar unidos en espíritu. Gracias por tu amor, por tu palabra que va a ser compartida con nosotros, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Saludo a Mario César Mayandía, Roselena Mayandía, los que están conectados ya. No sé quién más están conectados, pero es lo que puedo ver acá. Gracias por hacer una pausa y poder cantar, poder reflexionar en la palabra del Señor. Y hemos venido estudiando estos miércoles los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, hoy nos toca el 4 evangelio según San Juan. Se le conoce como el evangelio de Juan, el evangelio según San Juan.
o el Evangelio de Juan solamente. Así que vamos a trabajar este Evangelio como lo hemos venido haciendo con los otros tres, ¿verdad? Entonces son como un resumen que hacemos para despertar el interés de ustedes y que lo puedan leer. Este Evangelio de hoy tiene 21 capítulos, todos ellos hermosos realmente. Así que vamos a trabajarlo entonces de la misma forma de los otros tres. Hay un momento en el cual compartimos las características únicas de cada evangelio, es decir, podemos nombrar qué es lo que lo hace original, ¿no? Y es que cada evangelio, a pesar que tienen el mismo mensaje, sin embargo hay un estilo, hay un propósito de cada escritor. Así es, ¿no? Hay destinatarios también diferentes y tienen sus esas características únicas que, como se mencionó, pero tienen el mensaje central de presentar a Jesucristo, ¿no? De diferentes formas, pero ese es el mensaje. Jesucristo es el mensaje de los evangelios, es la buena noticia del amor de Dios revelada en Jesús cuando se humanizó, se encarnó, ¿no? Lo que conocemos como el ministerio de la encarnación. Bueno, ¿quién fue el autor de este evangelio? El autor es el mismo Juan, el discípulo Juan, el que frecuentemente se describe a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Juan, el hermano de Jacobo, o Santiago también se le conoce, ¿no? A este Jacobo, hijos de Zebedeo. Este Juan que estaba pescando porque era compañero de faena de Simón Pedro y de Andrés, que eran hermanos también. Entonces estaban allí pescando cuando Jesús se acerca y los invita a seguirle. Y después, tanto como Pedro, Juan y Jacobo se convierten en el círculo íntimo de Jesús. Bueno, este Juan, el discípulo, el apóstol, el que es parte del grupo original de seguidores, de discípulos de Jesús, este es el autor de este hermoso evangelio de Juan. Se dice que Juan es un evangelio que tiende más que a narrarnos eventos históricos de la vida de Jesús, tiene un enfoque más espiritual. Así que es importante tener esto en cuenta cuando leas el Evangelio de Juan, que te invito porque es realmente hermoso, hermoso. Ahora, este Juan que escribe el Evangelio según San Juan, es también el escritor de 3 cartas o epístolas, cartas apostólicas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y también es el autor del último libro de la Biblia, el Apocalipsis o Revelación, que recibe esta visión. El libro más polémico y también podríamos decir mal interpretado por muchos en estos tiempos también. Refiriéndose al Apocalipsis, por supuesto, ¿no? Que en algún momento Oscar me ha dicho para estudiarlo en estos tiempos y probablemente lo hagamos. Pero lo cierto es que es quien escribe Apocalipsis, ¿no? Cuando estaba en sus últimos años de vida allá, cuando fue enviado, exiliado a la isla de Patmos, que es donde muere más adelante Juan, el que escribe este evangelio, que es el único de todos los discípulos del Señor Jesús que muere de una muerte natural, ¿no? Correcto. Entonces, es importante tener en cuenta. Este es el autor del Evangelio según San Juan. La fecha más o menos data entre los años 90 y 100. Algunos hablan de 80, pero más o menos entre los años 90 y 100 después de Cristo, más o menos es el tiempo en que la mayoría de los biblistas acuerdan que fue escrito este evangelio. Es el último en escribirse. Es el último evangelio en escribirse, es verdad. ¿A quién está dirigido este evangelio? Porque recuerden que cada evangelio fue dirigido a diferentes destinatarios, audiencia, lectores, ¿verdad? Entonces,
aunque son universales, siempre lo hemos dicho, pero el destinatario o destinatarios de este evangelio son judíos que habían sido expulsados de la sinagoga, ¿verdad? Se les conoce como la comunidad de Juan o la comunidad juanina también. Entonces, estos son los destinatarios, aquellos judíos convertidos a Cristo que se habían sido expulsados de la sinagoga. Porque en una época compartían los cristianos, al ser judíos, aceptaron a Jesús como el Mesías, pero compartían la sinagoga en un momento dado. Pero obviamente las razones teológicas llevaron a la separación y fueron expulsados por los judíos. ¿No? Y entonces empiezan después todo este movimiento de las iglesias en las casas, en los hogares, y bueno, hasta que más adelante ya empieza la época de los templos como los tenemos ahora, pero este es el grupo de los destinatarios del Evangelio según San Juan. ¿Y cuál es el objetivo? Hemos dicho que todos los evangelios tienen como objetivo presentar a Jesucristo. Jesucristo es el mensaje de los evangelios realmente, pero lo hacen de una manera diferente. Para Juan, el objetivo es presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, básicamente. Cada evangelista, como hemos estado viendo en estas semanas, escribe con el propósito de demostrar algo. Mateo se dirige a los judíos y presenta a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, y por eso en el Evangelio de Mateo hay muchas citas a los profetas. Luego, Marcos, un romano, se dirige a los romanos, porque ese es su público al cual desea presentar a Jesús, y lo presenta, como hemos dicho, como el siervo. ¿Se acuerdan? Alguien que sirve. Jesús era un siervo fiel, un siervo verdaderamente se resalta esa cualidad, ese ministerio de Jesús como que siervo. dio el ejemplo, ¿no? Con sus propias acciones, su propia forma de vida, ¿no? Al servir. Es griego, médico griego, que vimos la semana pasada, y se dirige a los griegos y presenta a Jesús como el hombre, ¿no? El modelo de hombre. Porque eso era digamos, un ideal de la cultura griega. Por eso dijimos que Jesús, no se habla de la infancia de Jesús. Lucas anticipa y llega hasta los 12 años y dice, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Ajá. Y allí está nombrado, Jesús crecía físicamente, intelectualmente, socialmente, ajá, espiritualmente. Entonces hay un ideal de parte de Lucas de escribir. Pero Juan, mucho más lejos, años 90, ve a Jesús y presenta a Jesús como Dios, ¿no? El Dios encarnado, la revelación de Dios. Y vamos a leerlo luego, el texto que tenemos allí, pero es la divinidad de Jesús el tema principal del Evangelio de Juan. Y como cada semana hemos venido hablando de las características que hacen a cada evangelio único, ¿verdad? Y diferente del otro. Bueno, Juan también es un evangelio que tiene características bien peculiares y por lo tanto se hace como, lo hace distinto a los otros tres evangelios, ¿verdad? Una de las cosas que ya mencioné en la introducción, que era que más que eventos históricos acerca de Jesús, el Evangelio presenta temas de carácter espiritual propiamente. Pero otra cosa también interesante es que el Evangelio presenta menos parábolas, menos milagros, ¿verdad? Comparativamente a los otros evangelios. Por ejemplo, no menciona la institución de la Santa Cena, tampoco habla de la oración del Padre Nuestro, que es mencionada en los otros evangelios, y tampoco contiene las bienaventuranzas, ¿no? De las cuales hemos hablado
y las Es encontramos llamada la Constitución, la Carta Magna, ¿verdad? Del reino de Dios. Así que, aunque de origen judío, Juan fue judío, ¿verdad? Pero el evangelista era muy conocedor de la cultura griega. Y eso es importante resaltar en Juan. Y quizás por eso sea la explicación que su evangelio está lleno de dualismos, ¿no? Maneja muy bien esto de los dualismos. ¿Qué es dualismo? Es presentar como que una misma, como dos principios, como antagónicos. Como antagónicos, ¿no? Como decir la luz y las tinieblas, ¿no? La vida y la muerte. El cuerpo y el alma. Entonces, si uno va al Evangelio de Juan, va a encontrar estos dualismos que se hacen presentes constantemente para explicar todo y para hablar de Jesús, ¿no? Entonces, conoce bien la cultura griega y pareciera que por esto gusta de usar estos términos opuestos, ¿no? Luz, oscuridad, verdad, mentira, espíritu, carne, ¿no? Utiliza mucho esto Juan, vida, muerte. Aparecen constantemente durante todo el Evangelio. Así que en los primeros 100 años, después que Jesús había ascendido, había regresado a Dios Padre, la iglesia se encuentra en la necesidad. Los cristianos tuvieron que debatir sobre qué palabras describirían con mayor precisión la divinidad de Jesús, lo que se nos acaba de decir. Ese fue el objetivo, la intención del apóstol Juan, ¿verdad? La divinidad de Jesús y su relación con la Trinidad. Recuerden que nosotros creemos en un Dios trino, Dios revelado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, allí está por qué ante la necesidad de que los cristianos del primer siglo puedan responder a estos debates, a estos cuestionamientos acerca de la divinidad de Jesús y su relación con la Trinidad, entonces se escribe Juan. En esta época entonces hay la iglesia ha avanzado, han pasado años, aproximadamente 60 años de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, y la iglesia entonces se ve envuelta en ataques de ideas, y se llama a esta época la época pretrinitaria. Posteriormente, más adelante, se llegaría el año 325 al famoso concilio de Nicea, donde justamente se establecería con más claridad y se hablaría de que Jesús fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que en él habían dos naturalezas, porque obviamente habían cristianos de diferentes, Arrio, por ejemplo, de Egipto, era un maestro que enseñaba de solo una naturaleza de parte de... Entonces, es interesante escuchar las palabras de Juan. Es interesante, basado en ese contexto, ese momento en el cual se daba. Escuchemos las palabras del Evangelio de Juan. Voy a leer unos versos. En el principio ya existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, que es Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron.
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese es el verso que tenemos hasta el verso 14. Hasta el verso 14. Sí, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, esta forma de describir que hace Juan es desde arriba hacia abajo. Es el Dios que se manifiesta tomando forma humana. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, contemplamos su gloria. También le llaman al Evangelio, uno de los nombres que le han dado al Evangelio de Juan es el libro de la gloria. Lo llaman justamente por esta expresión. Entonces, en resumen, los primeros 3 evangelios, llamados sinópticos también porque tienen casi lo mismo, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen, este Jesús es Dios. Pero Juan lo que nos hace es decir, este Dios se convirtió en Jesús. Así es. Y la razón más clara para decir esto, ¿verdad? Que el Hijo de Dios es llamado el verbo, ¿no? O la palabra. Es porque así como nuestras palabras expresan nuestro pensamiento, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos es lo que está dentro de nosotros, lo que está aquí dentro de nuestro pensamiento. De la misma forma, la intención de Juan es, al hablar de Jesús como el verbo, ¿no? El verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo se había hecho presente. Era para decir que Jesús es la expresión de Dios. De la misma forma como nuestras palabras pueden expresar lo que pensamos. Jesús nos expresa, nos revela, ¿verdad? Jesús es el enviado, el Hijo de Dios, y nos revela, nos muestra a Dios su Padre. Entonces, esta es la intención también al final del Evangelio de Juan, ¿no? Que lo hace diferente a los otros evangelios sinópticos, que se les llama a los otros 3, Mateo, Marcos, Lucas, sino que mientras que esos evangelios nos dicen lo que Jesús dijo e hizo, lo que hace Juan es decirnos quién es Jesús, ¿verdad? Pero Jesús a través de ese Jesús que es Dios también. Ese es el objetivo, el propósito realmente de este evangelio. Así que mostrar que Jesús de Nazaret es el Cristo. Que Jesús de Nazaret es el enviado, ¿no? Es el Hijo de Dios que había sido enviado, que había sido prometido, ¿verdad? Y que de alguna manera lo resume todo en este famoso verso que lo aprendí desde niña, conocido también como el verso del Evangelio completo, por decirlo de alguna manera, que es Juan 3:16, ¿no? Famosísimo allí, llamado el Evangelio en miniatura. ¿Qué dice Juan 3:16? Deberíamos saberlo. Deberíamos saberlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, entonces, ahí está el Evangelio en miniatura, este famoso verso que te invito, si no lo sabes, a memorizarlo y a repetirlo, porque ahí está condensado realmente quién es Jesús y el propósito por el cual Dios se encarna, Dios se humaniza, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios, nos amó al mundo, amó a todas las personas y ama a todas las personas sin excepción. Otra de las particularidades únicas del Evangelio de Juan es que allí se encuentra repetidas veces la palabra yo soy. Jesús usa. Se describe, ¿no? Que como viene a ser mismo la palabra de la conversación que tuvo Dios con Moisés. Cuando Moisés le dice, Señor, y si me preguntan quién me envía, ¿qué voy a decir? ¿No? Porque era un mundo de muchos dioses.
Y entonces Dios le dice, tú le dirás, yo soy, me manda, yo soy. Esa expresión yo soy ha sido estudiada y obviamente es sencilla de explicarla. No es yo fui, no es yo seré, es yo soy. Se habla del eterno presente. Y Jesús usa yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Hay muchas expresiones entonces. El pan de vida. Donde Jesús dice yo soy. Obviamente está hablando de su naturaleza divina. Entonces es el Dios que ha venido a rescatarnos. Ese es el mensaje del evangelista Juan, ¿no? 90% del material que Juan escribe es original. No se puede encontrar en los otros evangelios. Ahí están, en el capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. En el capítulo 4, la conversación de Jesús con una mujer, la mujer samaritana, un diálogo largo de Jesús con una mujer. Está la oración de Jesús en el capítulo 17, llamada la oración intercesora de Jesús, donde Jesús comienza la oración diciendo, Padre, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, y luego pide por sus discípulos, por los que han de creer, te pido que los guardes del mundo, que los guardes del mal. Y todo el capítulo 17 es una oración que Jesús hace. Entonces, tratamos de que el Evangelio de Juan sea para cada uno de ustedes un motivo de querer leerlo, de inspiración, de poder despertar el interés y decir, voy a leer Juan 17 o voy a leer Juan 4, la conversación de Jesús con una mujer samaritana en un diálogo interesantísimo, o la conversación de Jesús con un príncipe judío, un maestro judío en Juan 3. Así es. El Evangelio se puede dividir en dos partes. La primera parte sería del capítulo 1 al capítulo 12 y la segunda parte del capítulo 13 al capítulo 20. La primera parte es considerada o llamada como el libro de los signos, ¿verdad? Entonces, que se refiere a todos estos hechos de Jesús que son considerados como señales para que la gente crea en Él. Y la segunda parte, que es el del 13 al 20, que se puede llamar como el libro de la pasión o el libro de la gloria, ¿verdad? El libro de la gloria, donde se habla todo lo que tiene que ver con Jesús, propiamente la vida, lo que le tocó vivir a Jesús por ser el Hijo de Dios. Y quiero terminar con esto, con el epílogo. ¿Cómo termina Juan su evangelio? En el capítulo 21, los versículos 24 y 25. Mira lo que dice el evangelio. Hablando de sí mismo, Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Entonces Juan es claro, había tanto más que decir acerca de Jesús, ¿verdad? Que se podría seguir escribiendo, pero aquí está resumido la intención de Juan de presentar a Jesús como el Dios realmente que había venido a visitarnos, a vivir con nosotros, a caminar con nosotros. Y esto es, ¿no?, la divinidad de Jesús. Amén. Ese es el Evangelio de Juan. Hermoso Evangelio, y esperamos que podamos haber despertado el interés en leerlo. Así es. Estos 21 capítulos. Así que anímate y comienza a leerlo ya. Qué bueno, qué bueno. Vamos a orar, luego tengo un anuncio muy importante y también seguir saludando a algunas personas que... Yo veo a Tita Vaca. Tita, qué lindo ver. Arturo Calles, César Rojas. Vi a algunos más. Saludos. Bueno, un saludo especial para Tita Vaca, mi primo, un abrazo fuerte. Sé que
has caminado por un sendero difícil, pero Dios tenga misericordia y Pablo está en la presencia de Dios. Damos gracias por su vida. Así que a todos los que se han conectado, sé que Egna también me dijo hoy que iba a estar conectada, a veces no la veo, pero me dijo, yo todos los miércoles me conecto, así que vamos a orar para terminar este tiempo de estudio y tengo un anuncio muy importante. Gregoria Humansor, qué bueno que estés ahí, Moreno, mi hermana. también está. Ajá. Bueno, gracias por esta conexión y este encuentro. Vamos a orar. Dios, en esta noche, gracias por este tiempo en que hemos podido detenernos, hacer una pausa y juntos aprender acerca del Evangelio según San Juan. Evangelio que tiene como objetivo mostrarnos la divinidad de Jesús y que en ese Jesús divino podamos encontrar nosotros lo que nuestras almas y nuestros espíritus necesitan y nuestro ser entero necesita, que es a Dios, que es su amor, su perdón, su abrazo, reconciliarnos con Dios, aceptar ese gran amor con el que Dios ama a la humanidad y poder seguir caminando y llevando a cabo la misión que Jesús empezó cuando estuvo aquí en la tierra. Gracias por este Cristo divino que nos muestra el camino, que nosotros también podemos amar como Dios amó y servir como Dios en la persona de Jesús lo hizo. Gracias. Te pido por Tita y toda la familia nuestra en Perú. Sí, señor. Te pido por Egna García y toda la familia aquí y en Guatemala. Te pido por la familia Gómez, te pido por la familia Ojeda, te pido por muchas familias que la están pasando difícil. Gracias por la compañía y por la misericordia y porque en ti encontramos consuelo, encontramos esperanza y sobre todo encontramos y experimentamos la paz. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Acá Roselena Maya dice que ella ya leyó Juan, pero va a volver a leer sobre todo el capítulo 17 porque ha despertado el interés y nos invite a conocer el gran yo soy. Dios bendiga nuestras vidas también. Un anuncio súper importante para todas las mujeres. Bueno, es un anuncio local. Todas las mujeres de la iglesia nos encontramos este viernes a las 6:30 en el templo para tener un tiempo entre hermanas, entre amigas, orar, cantar, abrazarnos, manteniendo la distancia, manteniendo el protocolo todavía, pero quiero decir, encontrarnos. Y vamos a tener un tiempo lindo en que vamos a acompañar a nuestra hermana Egna, nuestra hermana Janet, vamos a seguir con el compromiso de acompañarnos y de seguir caminando juntas. Así que toda mujer que esté aquí en esta área, toda mujer está invitada este viernes 6:30 en nuestra iglesia. Por favor, ven y caminemos juntas y compartamos la fuerza que tenemos del Espíritu que habita en nosotros. Así que te esperamos. Gracias por conectarte. Comparte este video. Un abrazo muy, muy fuerte. Dios te bendiga.